Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan aquí y a quienes se encuentran de manera virtual. Bienvenidos al Jueves Minero del día de hoy, último jueves del mes de agosto, mes de la minería. El día de hoy tenemos la presentación llamada Cartera de Inversiones de Empresas Mineras del Estado, una mirada desde la institucionalidad pública evaluadora. La presentación abordará el rol de la institucionalidad pública en la evaluación y seguimiento de los proyectos de las empresas mineras del Estado y también sus principales proyectos en cartera. El día de hoy agradecemos la presencia del señor Eduardo Jiménez. Para quienes no lo conocen, Eduardo es ingeniero agrónomo, economista y magíster en finanzas, tanto de la Universidad de Chile como Universidad Católica. Se ha destacado en su trayectoria siendo director de distintas empresas público-privadas y actualmente se desempeña como director de evaluación de inversiones y gestión estratégica de Cochilco. También en esta ocasión nos acompaña el señor Rodrigo Carvajal. Rodrigo es ingeniero civil de minas y postítulo de Estrategia de Negocios de la Universidad de Chile. Ha tenido distintos pasos como ingeniero de proyectos, ingeniero en terreno, y actualmente es analista de evaluación de inversiones y seguimiento de proyectos en Cochilco. Le agradecemos su presencia y lo invitamos a compartir su presentación. Ahí sí, ¿me escuchan? Gracias, Camilo, por la presentación. Y primero que nada quiero agradecer al Instituto esta invitación que nos ha hecho a Cochilco y particularmente a la Dirección de Evaluación de Inversiones a que podamos poner lo que nosotros hacemos efectivamente dentro de la institución. Creo, y es importante decir, de que para nosotros esto es una invitación muy relevante estar aquí en esta casa, compartiendo con ustedes y teniendo la posibilidad de mostrarles lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando alguien piensa en Cochilco está pensando en la Dirección de Política de Estudio y Políticas Públicas, no está pensando en la Dirección de Evaluación de Inversiones y de Proyectos y tampoco en la Dirección de Fiscalización. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer en esta oportunidad, Rodrigo junto conmigo, es mostrar exactamente lo que hacemos y dejar claro la importancia que tiene en el papel que nosotros jugamos dentro de la institucionalidad pública, ¿ya? Otra cosa que quisiera adelantar es que no tengo en la presentación o no tenemos en la presentación en detalle respecto a cómo estamos estructurados nosotros como dirección, pero sí quiero decirle que tenemos una estructura conformada por muchos profesionales con experiencia amplia en distintas ramas, ¿no es cierto?, tanto de la minería como de la metalurgia, la ingeniería industrial, ¿no es cierto?, la ingeniería comercial, para poder realizar la labor que nosotros tenemos que hacer. Y en esta oportunidad he querido estar presente en esta presentación con un profesional que está con nosotros hace más o menos 6 meses y me parece muy importante la relevancia que va adquiriendo la juventud, ¿no es cierto?, en el desarrollo que viene hacia adelante, ¿no es cierto?, de esta institución particularmente y de esta dirección, sin dejar atrás, ¿no es cierto?, la importancia que tienen todos los profesionales con vasta experiencia que tenemos dentro de la institución y que realizan un muy importante aporte en el trabajo que realizamos. Eso. Y también recordar a algunos amigos míos del instituto, como Enrique Miranda, ¿no es cierto?, que trabajamos juntos en Telefónica en algún momento, hace bastantes años atrás, a Juan Pablo González, que también estuvo aquí, con el cual hemos conversado mucho, al Mundo Tulcanaza, ¿no es cierto?, también recordarlo al Mundo como una persona que nos ha colaborado en algunas materias importantes del desarrollo y del devenir de la dirección. Entonces creo que eso es muy importante y por lo tanto esta cercanía con el instituto es un aspecto muy relevante y un hito muy relevante para el año 2022 para nuestra dirección. Así, bueno, dicho eso, vamos a comenzar con la presentación. Tal vez no dije que la presentación la vamos a compartir, ¿ya? La parte de la institucionalidad y alguna parte de la presentación la voy a hacer yo y posteriormente Rodrigo,
que preparó esta presentación, ya, una muy buena presentación, y ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, con el apoyo de Luis Lagos, que está presente acá dentro del público, digamos, y otros profesionales de la dirección. Así que él va a abordar algunas materias bien específicas respecto a temas de los proyectos, ya, los proyectos que queremos mostrarle a ustedes y la problemática y los temas y los desafíos que tenemos con ellos. Entonces, lo primero es las definiciones de la Dirección de Evaluación de Inversión y Gestión Estratégica. Aquí tenemos en la agenda que ustedes están viendo, actividades de la dirección, la DEIGE, que es la Dirección de Evaluación de Inversión y Gestión Estratégica, la cartera de inversiones de la Empresa Nacional de Minería, que tenemos alguna mirada con un perfil más bien estratégico y de mediano-largo plazo, la cartera de inversiones de Codelco, ¿no es cierto?, también con la misma mirada y la proyección y la importancia de los proyectos de Codelco, y finalmente en algunas conclusiones. Puedes avanzar, Julio. Primero decirles que aquí ustedes ven en la presentación un organigrama. Me voy a referir después del organigrama. Quiero comenzar con la misión de Cochilco. Y la misión de Cochilco tiene algunos elementos que hemos destacado acá, como es resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión de inversiones. Creo que la palabra fiscalizar ex ante, como lo hacemos nosotros, y evaluar las inversiones, ¿no es cierto?, es un rol bastante relevante, ¿ya? Y segundo, ¿por qué? Y el por qué es porque en las mismas leyes, tanto la ley de Codelco como la ley de ENAMI, establece, ¿cierto?, en sus propias leyes de constitución, de que quien debe hacer la evaluación de los proyectos de inversión es Cochilco en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso es como central. El mandato para nosotros proviene de las leyes de las dos empresas públicas más importantes que tiene Codelco y ENAMI. Y en lo que se refiere a la estructura nuestra, no voy a ir hacia arriba, sino que quiero detenerme donde está marcado con el rectángulo que está con rojito abajo, donde está la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica, pero me gustaría hablar un poco de las 3 inversiones estratégicas que constituyen el organigrama y el organigrama de Cochilco. Uno, la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, conocida por todos ustedes porque realiza estupendos trabajos, ¿no es cierto?, que son de mucho aporte para la minería en general. 2, la Dirección de Fiscalización, que en los últimos años viene jugando un papel relevantísimo, ¿no es cierto?, en fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos y las normas por parte de Codelco y por parte de ENAMI, lo cual es un aspecto muy relevante, y me detengo solamente en eso. Hacen otras cosas también, pero me pareció que destacar eso creo que es un elemento importante por el cruce que existe entre lo que hace esta Dirección de Fiscalización con la Dirección de Evaluación de Inversión y Gestión Estratégica. Vamos a avanzar, Rodrigo. En esta lámina hay bastante información relevante, y decirles primero que nada que ahí ustedes ven un ciclo, ¿no es cierto?, que muestra con rojo y que tiene algunas casillas que de alguna manera, ¿por qué está puesto en un ciclo? Porque se conectan entre sí, ¿ya? Nosotros, la evaluación de proyectos de inversión, como decíamos antes, evaluar los proyectos de inversión de las empresas mineras públicas, ¿no es cierto?, es un punto relevante. Pero no solo terminamos nosotros nuestra gestión allí, sino que seguimos con esa gestión en términos de ver el seguimiento de los proyectos que nosotros recomendamos y evaluamos durante su periodo de ejecución, ¿ya? Esto nos permite, por un lado, levantar un conjunto de alertas y llamadas de atención a ver cómo se están desarrollando y llevando adelante estos proyectos que en muchos casos finalmente terminan siendo reformulados. Me voy a saltar un poquito lo que dice abajo, sino que me voy a ir al lado de la revisión de informe de evaluaciones post, porque también está relacionado con los proyectos que terminaron, ¿no es cierto?, que nosotros queremos ver cómo les fue, y después de 2 años de su operación, para ver cómo les fue a esos proyectos y qué aspectos, ¿no es cierto?, tuvieron complicaciones en el minuto que los implementaron o que no cumplieron respecto a sus promesas de valor que se habían planteado. ¿Y de qué nos sirve esto? Esa es la pregunta. ¿De qué nos sirve? Nos sirve de una cosa muy importante, que aquí se levantan, ¿no es cierto?, ciertos alertas, ciertas cosas que acontecieron, que nos sirve para levantar lo que son lecciones aprendidas, que nos sirve, eso es de importancia para mejorar nuestro propio proceso de evaluación. Por otro lado está la elaboración de informes habilitantes para disponer de pertenencias mineras de Codelco que no son de atractivo económico para Codelco y que puede disponer de ella para su transferencia, en especial, ¿no es cierto?, la Empresa Nacional de Minería, que es la ley 19.137. Y finalmente, en la punta, por el otro lado, hablamos de evaluación y gestión. Y la evaluación de gestión
tiene que ver con la mirada económica, financiera y económica que nosotros hacemos hasta todas empresas públicas, ya a Codelco y a ENAMI, a sus presupuestos y a otra serie de materias. En el lado derecho ustedes ven el mismo organigrama de la Comisión Chilena del Cobre más el del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y nos encontramos, ¿no es cierto?, el área de inversiones de Cochilco, que somos nosotros, la DIG, con el Departamento de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Actuamos en conjunto en este proceso de evaluación, colocando obviamente un foco muy importante en los proyectos desde el punto de vista de la mirada de la evaluación privada y en algunos casos, ¿no es cierto?, también recogiendo el enfoque que puede ser la mirada de la evaluación social. No dije una cosa central, la Dirección de Evaluación e Inversión somos 16 personas, ¿ya? Como yo sí ya dije al comienzo, que son profesionales de destacada experiencia en distintos ámbitos, pero somos 15 personas en total, incluyéndome yo como director. Adelante, Rodrigo. Lo siguiente es, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Ya? Porque siempre ha habido una duda, ¿no es cierto?, lo que hace Cochilco. Yo me permito hacer una reflexión en el sentido de que las instituciones financieras tienen departamentos de evaluación de riesgo, ¿cierto? Y que obviamente todos los proyectos, ¿no es cierto?, que le presentan a estas instituciones pasan por esta evaluación de riesgo. ¿Pero quién se los presenta? Se los presentan las empresas, ¿no es cierto?, que andan buscando financiamiento. Y en este caso podemos decir, ¿quién nos presenta los proyectos a nosotros? Tanto Codelco como ENAMI. ¿Y cómo nosotros los enfrentamos estos proyectos? No voy a profundizar en esta materia, pero tomando en consideración ese ciclo inversional que ustedes pueden ver ahí. Nosotros, cada uno de estos pasos se transforma en la presentación de un proyecto, ¿cierto?, o de un API, como nosotros lo llamamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que recomendar las distintas instancias de este proyecto, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, para hacer la recomendación final del proyecto de inversión que contempla los elementos que están planteados ahí, algunos elementos que están planteados ahí, como la ingeniería de detalle, las adquisiciones, construcción de otras materias, ¿ya? Destacar también que ¿qué proyectos vemos? Porque aquí la pregunta es ¿cuántos proyectos vemos y qué proyectos vemos? Vemos todos los proyectos nuevos, ¿cierto?, que va a ejecutar la corporación o ENAMI, todos los proyectos nuevos. Vemos todos los proyectos anualmente, todos los proyectos antiguos, ¿no es cierto?, que están cumpliendo con su plan de ejecución de acuerdo a lo que se había establecido, y por lo tanto son proyectos antiguos que requieren anualmente, en vista que demandan, por supuesto, una recomendación de continuidad. Y finalmente vemos los proyectos reformulados. Los proyectos reformulados son aquellos que de alguna manera, ¿no es cierto?, se están saliendo dentro de un marco de una definición que establecemos las normas. Por ejemplo, quiero decir que aquel proyecto que sobrepasa su CAPEX, ¿no es cierto?, o va a sobrepasar su CAPEX en más de un 10%, tiene que ser presentado como proyecto reformulado para la revisión nuevamente de nosotros. ¿Qué hacemos ahí entre medio? Porque cuando uno dice, bueno, presentaron el nuevo y lo empezamos a hacer seguimiento, y nos empezamos a dar cuenta que tiene alerta relevante, y esa situación nos empieza a entregar cierta información muy rica respecto a que ese proyecto está yendo por un camino que no corresponde y por lo tanto va a ser reformulado. Hemos sido muy activos con este equipo que tenemos en estar visitando los proyectos en terreno. La verdad es que hemos tenido la dificultad de la pandemia, recién estamos retomando las visitas técnicas a terreno durante este año 2022, pero queremos ya a partir de ahora ya intensificar esas visitas porque creo que nos entrega mucha información de calidad para la labor que nosotros hacemos. Los otros proyectos que se me olvidó conversar son los proyectos de emergencia, que tienen un procedimiento especial, ¿no es cierto?, una declaración de emergencia cuando hay un proyecto particularmente que puede generar impacto, ¿no es cierto?, en las personas, qué sé yo, tiene un riesgo real o tiene un riesgo inminente, lo podemos abordar con este procedimiento de emergencia, que en la práctica lo que permite hacer que la empresa comience a gastar anticipadamente en algunas tareas para poder resolver la emergencia, y posteriormente a eso se transforma en un API nuevo, en un API de emergencia en particular. En los informes de evaluación de gestión de las empresas mineras, y aquí quiero separarlos en dos. Uno por el lado de lo que hacemos para asesorar a la ministra de Minería y al ministro de Hacienda, que forman parte, ¿no es cierto?, de la Junta Accionista de Codelco. La ministra forma parte, ¿no es cierto?, de la que preside el directorio de ENAMI, y nosotros apoyamos la labor de ellos, ¿no es cierto?, como un rol de asesoría para
su trabajo en la Junta de Accionistas de Codelco, informe de gestión que muestra cómo está evolucionando la gestión de Codelco en los temas estratégicos, los temas económicos, en su unidad financiera, la gestión semestral, las minutas del directorio de ENAMI, porque efectivamente cada vez que hay un directorio de ENAMI se genera, ¿no es cierto?, una minuta por nuestra parte para informarle a la ministra de Minería y al subsecretario, ¿no es cierto?, que es nuestro director en el directorio de ENAMI, ¿ya? Por lo tanto, le entregamos cierta información que es de utilidad, ¿no es cierto?, para la gestión que nos tienen que presentar allí. Reportes de seguimiento de resultados, análisis de los presupuestos anuales, ¿no es cierto?, y seguimiento de la situación económica y la situación financiera. Y por el lado derecho, dice otros informes de evaluación que realizamos, que forman parte de nuestro plan de trabajo. Y vienen ustedes ahí el benchmarking de fundiciones, el análisis de la situación operacional ambiental de Chuquicamata y Ventana. Todo esto tiene que ver con un soporte y un apoyo y un insumo importante para nuestra labor de evaluación de inversiones, ¿ya? Análisis de costos por proceso, por ejemplo, que está allá abajo, ¿no? Un elemento fundamental, porque cuando nosotros estamos viendo los costos de los proyectos, bueno, fuera de la información que nos entregan la empresa, ¿no es cierto?, que nos presentan los proyectos, bueno, tenemos que hacer algunas verificaciones que van por un lado independiente de la información que ellos nos entregan, ¿ya? Así que eso creo que es muy importante, que también le da fuerza a nuestro trabajo. Decir además que, avanza nomás Rodrigo, decir además una cosa bien importante antes de pasar a este punto ya a la cartera de proyectos, es que como dirección hemos establecido un mecanismo en los últimos años central en términos de, dado que tenemos esta restricción de dotaciones o este tamaño en términos de dotaciones, estarnos preparando fuertemente en distintas materias, ¿ya? Capacitaciones permanentes, talleres internos que nos permitan ir resolviendo problemas que enfrentamos, ¿no es cierto?, en la revisión de los proyectos. Debo contarles que la última capacitación que hicimos con profesionales expertos en temas ambientales, ¿no es cierto?, fue en este primer semestre, y ahora estamos viendo posibilidades de desarrollar otra capacitación en el segundo semestre, así como algunos talleres internos que vamos a desarrollar. En lo que se refiere a la cartera de proyectos, dos temas importantes. Por el lado de Codelco, con el lado izquierdo, arriba, ustedes pueden ver un cuadrito que dice 150 proyectos. Esos fueron los proyectos que en total que nosotros revisamos y recomendamos. Yo digo recomendamos porque después que los revisamos hacemos un oficio en que decimos que recomendamos su ejecución. Podrían haber proyectos que no recomendamos su ejecución, ¿ya? Efectivamente ya han ocurrido algunos en Codelco y algunos también en ENAMI. El total de proyectos en Codelco fueron el año 2021 $15.000 millones de inversión en todo su horizonte, ¿ya? Es decir, la inversión del año, la inversión anterior y la inversión que queda en el futuro. Y en ENAMI, 52 iniciativas de inversión, con una inversión total de $72 millones en ENAMI, que es una inversión bastante importante en términos de los proyectos que se desarrollan. Ahora, en relación a la cartera de proyectos, creo destacable mirar lo que en el cuadro del lado derecho, en la parte superior, donde dice Codelco, partiendo por la explotación de Chuquicamata subterráneo, decirle, bueno, pero si ustedes miran esos proyectos desde el número 1 hasta el número 7, prácticamente hasta mejoramiento integral de captación y procesamiento de gases, son todos proyectos de una magnitud muy importante en términos de su CAPEX o de su inversión. Ustedes se fijan ahí, explotación de Chuquicamata subterráneo está medio tapado, pero estamos hablando del orden de $5.000 millones de inversión. Entonces, un aspecto muy importante ha sido la revisión permanente de estos proyectos. Algunos de ellos vamos a conversar dentro de la presentación de Rodrigo, vamos a hablar de algunos de estos proyectos porque tuvimos que hacer una síntesis, una segmentación de aquello, bueno, para no extender mucho la presentación. Pero ustedes pueden ver que hay proyectos, ¿no es cierto?, inversionales, mineros, ¿no es cierto?, de ampliación, de capacidad productiva, etcétera. Hay proyectos hay algunos de fundiciones, de tanques de relave, explotación de recursos norte en Teniente, depósito de lastre norte extendido en Andina, etcétera. Muchos proyectos que pasan por nuestras manos, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una mirada bastante completa e integral de lo que está aconteciendo en cada división. Y en ENAMI, finalmente en ENAMI tenemos proyectos más chicos, un misterio, pero hay ahí como plan de cierre de la planta Valle, depósito de relaves interior Vallenar, depósito nuevo, depósito Ripio, exploraciones geológicas, ¿no es cierto?, del distrito Pastene, etcétera. Entonces,
estos proyectos son algunos de los que conforman la cartera, porque ahí no hay 150, digamos, claramente, ahí hay menos, pero quisimos mostrar aquellos que eran los más relevantes. Y para continuar, vamos a hablar de un poquito de NAMI, ya que quiero destacar. Debo decirles que yo tuve la oportunidad de ser director de NAMI hace algunos años atrás. Es una empresa que indudablemente quiero mucho, ya, tal vez muy importante, y pienso que nosotros realizamos una gestión muy activa respecto a los temas de NAMI. ¿Y por qué? Porque entendemos, ¿no es cierto?, el rol de NAMI, entendemos el rol desde la perspectiva de ese rol de fomento, ¿no es cierto?, orientado hacia la pequeña minería fundamentalmente, y también el fomentar y apoyar algunas labores de la mediana minería, ¿no es cierto?, en la zona donde opera NAMI. Y eso es un eje central y que además es un eje muy importante, ¿no es cierto?, de la actual administración de NAMI y del mismo Ministerio de Minería. ENAMI tiene fomento, ENAMI tiene producción, ENAMI de procesamiento y fundición de minerales, pero no produce, no tiene minas. Ya eso es muy importante, ya, sino que simplemente tiene plantas de procesamiento y tiene poderes de compra, ¿no es cierto?, que están dispersos desde Arica hasta, ¿no es cierto?, Rancagua, como se observa, ¿no es cierto?, en el mapa de Chile, al lado derecho. Comercialización, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, tiene que estar en la comercialización la empresa, porque ni los pequeños mineros no tienen esa posibilidad de salir a comercializar sus productos, y la mediana minería también en algunos casos tampoco lo tiene. Entonces hace entrega de sus concentrados, de sus minerales a la empresa los procesa en algunos casos y termina haciendo una gestión comercial que es muy importante para este sector. En el centro, ustedes ven ahí unos círculos donde está NAMI en el centro, están los principales stakeholders, ¿no es cierto?, con los cuales se trabaja y se interrelaciona la empresa nacional de minería, que es un trabajo importante, y esto es un eje muy central en esa visión global en su enfoque. ¿En qué sentido? En el sentido de que le permite avanzar de mejor manera en su estrategia de fomento, ¿no es cierto? Efectivamente, es un elemento central. Ahora, a continuación, hay un par de aspectos que quisiera destacar con una mirada más de futuro. ¿Puedes avanzar, Rodrigo? Tenemos dos temas importantes que el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno actual ha tenido en su programa. Tiene en su programa. Uno de ellos, ¿no es cierto?, ha sido el cómo fortalecer el fomento de NAMI. Ya, yo de alguna manera conversé, creo que es un tema que se está desarrollando, se está llevando en la planificación estratégica de la Empresa Nacional de Minería, cómo se va a abordar esa materia. ¿Ya? El otro tema es la modernización de las fundiciones Nambi de la Lira. Y aquí quiero decirles que este es un proyecto que hoy día se está reviviendo, digámoslo así, porque hace 4 o 5 años atrás este proyecto pasó, ¿no es cierto?, etapas preinversionales, ¿no es cierto?, que fueron analizadas por Cochilco a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad, una parte de la factibilidad para que lo revisaran, y finalmente el proyecto durante el gobierno pasado quedó ahí por dos razones. Primero, uno, porque había dificultades para poder avanzar en el futuro respecto a esto en términos del financiamiento, lo que siempre significaba este nuevo proyecto. ¿Y por qué este nuevo proyecto? Porque la actual fundición indudablemente es una fundición que tiene fierros que son muy, muy viejos, muy antiguos, ¿no es cierto?, que tienen, no sé cuántos años tienen, no tengo en la memoria, ¿no es cierto?, la cantidad de años que tiene la fundición de Amerion, pero tiene varios, muchos. Segundo, decir que es una fundición que sí, tiene una capacidad de procesamiento de 340.000 toneladas de carga nueva útil, ¿no es cierto?, pero también está muy expuesta a eventos de carácter ambiental, ¿no es cierto?, que afectan, ¿no es cierto?, por el lado de, si bien es cierto, NAMI ha podido cumplir con el decreto 28, ¿no es cierto?, respecto a la captura de emisiones,
ha podido cumplirlo, pero ha tenido muchas dificultades, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la norma de calidad del aire. Y eso ha implicado que ENAMI tenga que necesariamente, por periodo en que tiene dificultades ambientales, tener que parar su proceso y por lo tanto no necesariamente llega a procesar las 340.000 toneladas y muchas veces ha procesado bastante menos, ¿ya? Entonces hay problemas ahí en las plantas de ácido, hay problemas, ¿no es cierto?, en los hornos de fusión y de conversión, que es necesario poder avanzar en una modernización. Es una fundición que hoy día no es rentable, digámoslo de esa manera, pongámoslo de esa forma, no es rentable, es una distribución que tiene altos costos, ¿no es cierto?, de operación, muy altos costos de operación, lo hemos podido ver, ¿no es cierto?, cuando estamos mirando comparaciones con la industria y particularmente con la industria global y particularmente con la industria china, e incluso mayores costos en relación cuando la comparamos con la industria de fundiciones local. El proyecto. ¿Qué es lo que es el proyecto que hay hoy día? Es el mismo proyecto que había antes, que era construir una nueva fundición, ¿no es cierto?, de 700.000 toneladas en la misma localización en que está la actual fundición y con tecnología que había sido evaluada en su momento con tecnología china, que es bottom blowing reactor y bottom blowing converting, que es tecnología, ¿no es cierto?, importante en China, que con esa tecnología se habían hecho los estudios de prefactibilidad y esa había sido la tecnología que había salido mejor posicionada respecto a incorporarla en esta iniciativa de inversión. Lo otro, respecto a esto, este nuevo proyecto, en este momento ENAMI está definiendo cómo abordar este proyecto. Lo que se estima es que va a avanzar en una etapa, en una actualización de la factibilidad, ¿no es cierto?, pero siguiendo la misma línea considerando la misma línea en términos de capacidad y en términos, ¿no es cierto?, de inversión y hornos de fusión y conversión, ¿ya? Indica que el proyecto, ya lo dije, es rentable. El principal desafío procesar una amplia variedad de productos mineros propios y de terceros, sin duda, ¿no es cierto? Tiene plantas, se me olvidó decir que tiene plantas de óxido en distintas partes, ¿no es cierto?, tanto en Vallenar, la planta Mata en Copiapó, la planta Salado, ¿no es cierto?, en la zona cercana a Chañaral, y la planta Taltal, ¿no es cierto?, la zona de Taltal, que son plantas básicamente que tienen procesos de óxido, procesos en algunos de sulfuros también. Relación con distintos poderes de compra y que finalmente el Estado espera potenciar las fundiciones de su propiedad. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque en definitiva, si bien es cierto el proyecto ENAMI es un proyecto independiente, el potencial, la capacidad de fusión en Chile es una materia, ¿no es cierto?, que está trabajando a nivel de gobierno y particularmente hoy día existe una mesa de fundiciones, ¿no es cierto?, que está discutiendo esta materia. ¿Podemos avanzar, Rodrigo? Otro tema. Aquí no me quise referir a plantas porque me pareció que de la mirada de futuro me parecía que esos dos temas, ¿no es cierto?, eran muy importantes y uno de los temas centrales es que el proyecto litio que se está planteando en ENAMI, ¿ya? Y este proyecto litio obedece a varias cosas, digamos. Primero que nada, que tiene dos salares que son de su propiedad, ¿no es cierto?, que están ahí, que es el Salar Aguilar y el Salar Infieles, y por lo tanto ENAMI a partir de allí, ¿no es cierto?, quiere desarrollar un proyecto y un modelo de negocio que le permita llevar adelante, ¿no es cierto?, una operación rentable, una operación viable, rentable sobre la explotación de litio. Pero para ello no le basta con sus propios salarios, los cuales está haciendo exploración inicial, ¿no es cierto?, básica inicial, y va a ser exploración básica también, y con eso a nosotros se nos ha presentado un API del orden de 700 millones de dólares que se va a desarrollar en un periodo de tiempo de más o menos 3 o 4 años. ¿Qué es lo que quiere ENAMI? Nuevos salarios, incorporar a este modelo de negocio nuevos salarios que están en el lado derecho de la figura, ¿no es cierto?, como el salar La Isla, el salar Las Parinas, el salar Grande, incorporarlo a este proyecto, y para ello ha solicitado al Ministerio de Minería un contrato de explotación de litio que le permita efectivamente ampliar su base minera de litio. Eso ha sido un aspecto importante. Segundo, nuevas tecnologías de procesamiento, porque como son salarios que están en la cordillera, efectivamente tiene que abordar con nuevas tecnologías, porque las tecnologías, ¿no es cierto?, de evaporación, digamos, no serían factibles. Alianza estratégica con algún privado,
desarrollo de planta piloto, hoy día está en la etapa de exploración, estudios de ingeniería, terminada esta etapa, debiera haber un estudio de perfil que sea importante para ir ya materializando y viendo cuál va a ser el comportamiento de un proyecto de esta magnitud. Quiero decirle que la expectativa de la empresa, ¿no es cierto?, que sería por intermedio de una filial de NAMI, no directamente NAMI, es llegar a ser más o menos representar como un tercio, esas son las expectativas que tiene la empresa, un tercio de la producción de litio nacional. ¿Ya? Creo que con eso yo creo que aporté con todos los elementos que son importantes. Ahora me gustaría dejar a Rodrigo, que va a explicarle y va a exponerle materia sobre los proyectos de Codelco. Muchas gracias, Eduardo. Primero que nada, saludar a todas las personas presentes. Muchas gracias por asistir a esta charla. Me toca presentar lo que es la cartera de inversiones de Codelco. Para iniciar el análisis de esta cartera de inversiones, primero es importante visualizar cuáles son los actuales focos estratégicos de la corporación. En este caso, los tres focos estratégicos que está manejando la corporación son: una, focalizarse en Chile, en las personas, en los ciudadanos de nuestro país. Otro es el tema del cobre. El cobre representa el core business de la corporación. Y después, por último, viene siendo todo el proceso mina, la concentradora y los procesos hidros que lleva a cabo la corporación. Y en este contexto, los desafíos que se aprecian también y que aprecia la corporación son el tema de las leyes decrecientes de los yacimientos principalmente, minerales más complejos, depósitos más profundos, donde se puede destacar el tema del Andes Norte, el Chuqui subterráneo, ya pensando en un tercer nivel, y también estos temas del cambio climático, escasez hídrica, tema de sustentabilidad y el tema de comunidades. Codelco lo está capturando a través de su cartera de inversiones. Entonces aquí es importante visualizar en la gráfica que vemos acá en el sector inferior, podemos ver que al 2022 lo que son los proyectos estructurales y lo que son tanto los que están en construcción como los que están en estudio representan una parte muy importante para lo que es el futuro de Codelco. Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento como corresponde de las inversiones que está generando Codelco, que son justamente para mantener su producción. Ya netamente yendo a los proyectos en sí, el primer proyecto que abordamos es el tema del desarrollo de Radomiro Tomic fase 2, que este es un proyecto que tiene como objetivo explotar recursos de tipo sulfuro, que son prácticamente 3.000 millones de toneladas, con una ley media de 0,49. Acá se aprecia que los principales desafíos son: uno, la implementación de la tecnología de lixiviación clorurada, que, como se puede apreciar, en el caso de negocio mixto que se considera, se tiene una concentradora en torno a 120.000 ktpd y una lixiviación clorurada de 164.000. Esto es sumamente relevante porque es una tecnología que tiene un gran potencial, que busca disminuir los costos en referencia a la concentradora, y es una nueva alternativa de procesamiento que tiene gran potencial a futuro, que está viendo tanto Codelco como BHP, AMSA. Muchas mineras están utilizando proyectan utilizar este tipo de tecnología. De otra forma, también aquí es importante el tema de la desaladora, que es base para el balance hídrico que espera tener el Distrito Norte, en el caso específico Radomiro Tomic, y el tema del plan de descontaminación atmosférica también es relevante. En referencia al siguiente proyecto en cartera, que es el proyecto Chuquicamata subterráneo, también mencionar que aquí el desafío clave de Chuquicamata, todos sabemos que es hacer la transición desde una minería a cielo abierto, ser uno de los rajos más grandes del mundo, hacer esta transición a lo que es minería subterránea. La explotación espera un ritmo de 142 ktpd con ley media 0,07 y con una vida útil de 40 años.
Entonces aquí igual es importante mencionar que la inversión, el volumen de inversión que se ha hecho acá en Chuquicamata subterráneo es importante, es cerca de los 5.000 millones de dólares, como también mencionó anteriormente Eduardo, y el plazo de ejecución a la fecha es de 92 meses. Esto corresponde principalmente al proyecto explotación de Chuquicamata subterráneo. Acá también actualmente podemos mencionar que se está desarrollando el estudio de factibilidad, de prefactibilidad, y ese estudio tiene presenta un atraso principalmente por la temática de los colapsos que ocurrieron. Aquí es importante mencionar que los desafíos y las vulnerabilidades principales que ha tenido este proyecto en su ejecución va relacionado con el tema del conocimiento de las condiciones geológicas, la geomecánica también que domina, que es un nuevo yacimiento que tiene influencia de lo que es el rajo que está en superficie. Entonces el mayor desafío que tienen ellos es justamente el tema de conocer bien el tema, cómo está la geología, cómo está el estado de esfuerzo. Y después de estos 5 episodios que ocurrieron durante el 2020, la corporación ha cambiado el tema de los diseños, ha reforzado el tema de la fortificación, el control de lo que es las sobreexcavaciones. Está haciendo un exhaustivo control en esta materia para que esto nunca, o sea, puede suceder otro episodio, pero va a estar controlado. Ese es el tema, pues como que se ve bien compleja esa imagen en específico, pero aquí no hubo accidentes fatales, fue más que nada infraestructura que ahora sigue una distinta metodología. Entonces, para seguir, el siguiente proyecto es el Rajo Inca de División Salvador. Este es un proyecto sumamente importante, ya que este año, el año 2022, finaliza la operación de lo que conocemos actualmente como Mina Salvador, y se tiene que el proyecto espera alargar la vida útil en 43 años. Con una ley media de 0,65, se encuentra actualmente en fase de ejecución. Aquí es importante que los principales desafíos son justamente el cumplir el plazo del pre-stripping que se está desarrollando. A la fecha se tiene un desfase en lo que es el avance físico con respecto a lo que estaba programado, que se explica principalmente por bajo rendimiento en los equipos, principalmente por eso, por temas de gestión también, pero principalmente por un tema de rendimiento de equipo. También se espera hacer toda una intervención a la planta. Como ustedes pueden visualizar, la planta va a estar detenida durante una gran cantidad de meses, y esa cantidad de meses corresponde a que se va a hacer un overhaul relevante a la planta para poder seguir en operación. Es una planta de 37 KTPD. Y también considera seguir con un proceso hidrometalúrgico ya con 15 KTPD. En referencia a lo que es División Andina, también mencionar que lo que es el proyecto Traspaso Andina tiene como objetivo el mantener los niveles de procesamiento de la división con la capacidad actual planta, que es de 90 KTPD, y habilita durante los próximos 30 años la operación a ese ritmo de la división. Ahora, en la etapa actual se encuentra ya como en una etapa de cierre, está pronto al cierre de este proyecto. Se espera el cierre de este proyecto a diciembre del 2022, y importante mencionar que a junio del 2022 el proyecto ha obtenido su parámetro de producción programado, lo cual es una noticia bastante positiva para la corporación, ya que está sustentando la mantención de la operación, la continuidad operacional de División Andina. Otro de los proyectos relevantes es un proyecto que está en estudio, está en su factibilidad. Consiste en el proyecto Desarrollo Futuro Andina. Este proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de los 90.000 que ya mencionamos que tuvo como objetivo el traspaso Andina a los 150.
y consideraría un inicio de ejecución el año 2029, con una inversión inicial bastante relevante, que es 2.396 millones de dólares. Aquí igual es importante mencionar que los proyectos en sí, cuando avanzan en su estudio, uno va obteniendo una mayor información, va teniendo mayor precisión en las mediciones, en los estudios que se van haciendo. Entonces, bajo esta razón, este proyecto poseía una rentabilidad sumamente alta en su estudio de prefactibilidad. Y luego, en su etapa de factibilidad, producto de los mayores estudios, de la mayor información, durante la factibilidad se tuvo que cambiar la envolvente económica del rajo, más que nada para hacerse cargo del tema delicado que tiene la división andina, que es justamente la cercanía con los glaciares. Si ustedes visualizan acá la imagen, podemos ver las distintas envolventes. Por ejemplo, esa envolvente que está en rojo era la envolvente del proyecto de desarrollo futuro andina en la prefactibilidad. Pero después, con nueva información, se eliminó el incluir en la envolvente esa porción del yacimiento, justamente por temas de cercanía de glaciares. Entonces ahí es importante también mencionar que División Andina también está considerando dentro de sus respectivos planes el que está en un ambiente cercano a glaciares, se encuentra haciendo respectivas campañas de levantamiento de la línea de glaciares, igual está haciendo captura de información de los sectores más profundos, o sea, Don Luis subterráneo o de Andina profundo, norte y sur, y con eso se espera también que eventualmente se tenga una opción a futuro de explotar una nueva mina subterránea en Andina, que eso es sumamente relevante. Pero se está justamente evaluando. Está evaluando el caso de negocios, pero lo importante aquí es mencionar que con el traspaso andina se asegura el procesamiento de mineral por lo menos por 30 años, que esa es la base de División Andina. Entonces, para ir finalizando la revisión de las divisiones, también vamos a revisar el tema de la cartera de proyectos de División El Teniente. Como pueden visualizar, el origen de estos proyectos que ahora nosotros vemos como Diamante, Andesita, como lo que es Andes Norte, que son proyectos que se están ejecutando actualmente, se desprenden de lo que es el original nuevo nivel mina, que el nuevo nivel mina, como todos ya sabemos, no tuvo los resultados esperados, entonces tuvo que, de acuerdo al avance de las informaciones, al mayor conocimiento geomecánico, se tuvo que reformular el proyecto y se siguió una estrategia como era la estrategia que se venía siguiendo típicamente en División El Teniente, ir explotando distintos niveles, pero no irse a atacar directamente a un nivel profundo. Entonces, como que era una estrategia más de explotación gradual. Entonces, en este contexto nace el tema del Diamante y nace el proyecto Andesita, que son dos proyectos que maximizan la utilización de la infraestructura actual, mantienen el uso del ferrocarril, que ese es un tema que es importante porque el ferrocarril actual maneja el material, prácticamente gran parte del material de División del Teniente, pero ya con lo que es el proyecto Minas Andes Norte, acá ya no se va a utilizar el ferrocarril, se va a habilitar el tema del famoso túnel Correa, el cual ha tenido distintos episodios de alta sismicidad importantes. Entonces acá es importante mencionar que, como nosotros vemos acá en la lámina inferior, División El Teniente, sin los tres proyectos que están en ejecución y los proyectos que están en estudio, como lo es Pacífico Sur, Pacífico Central, la división no seguiría explotando lo que es el mineral de cobre. Entonces, por eso es el punto importante de los proyectos en sí.
Ahora, para ir finalizando, mencionar otros proyectos que están en carpeta de división de la corporación en sí. Mencionar el proyecto del sistema de agua recirculada Tranque-Ovejería, que es un proyecto sumamente importante porque asegura el abastecimiento hídrico de División Andina. Eso es importante. Es un proyecto que está en una de sus fases de estudio, en el inicio de la prefactibilidad, y como pueden ver, el presupuesto para el proyecto ya ejecutado es de gran magnitud, o sea, $500 millones, justamente para un tema hídrico, un tema de sustentabilidad y de aprovechamiento de los recursos hídricos que se puedan disponer para la división. Otro tema que también es sumamente relevante, que está en boga también y está sumamente conectado con toda la estrategia que tiene Codelco, es el tema de la desaladora del Distrito Norte. Esta planta también es importante mencionar que esta no entra al sistema inversional propiamente tal por la comisión, es porque es una especie de contrato bot. Entonces en ese aspecto es una asociación que hicieron con un consorcio y que busca el sostener lo que son el recurso hídrico del Distrito Norte. También otro punto importante es las iniciativas tecnológicas que está teniendo la corporación en cuanto a electromovilidad. Precisamente acá el tema de electromovilidad subterránea, donde se está ejecutando actualmente una validación industrial para posteriormente poder aplicar esta tecnología en todas sus minas subterráneas de acá, proyectándola al 2030. Este es un tema sumamente relevante. Uno es la electromovilidad, que lo está ejecutando, y también otro punto es la automatización de la operación. Ese es otro de los proyectos como tecnológicos que lo está llevando en todos los niveles la corporación. Entonces, para ir cerrando, como conclusión se tiene que la actual cartera de inversiones mineras del Estado permite dar continuidad operacional, que eso es el punto principal que se tiene, y que el punto principal de por qué se hacen los proyectos también, pero es importante destacar que están incorporando fuertemente temáticas de medio ambiente. Ahí lo pudimos ver con el tema de la desaladora del Distrito Norte, del Tranque-Ovejería, incorporación de nueva tecnología como electromovilidad y automatización, y el respectivo apoyo a las comunidades, o sea, tanto la corporación como ENAMI. ENAMI igual, como se mencionó anteriormente, quiere potenciar su figura como empresa estatal. Eso es sumamente relevante, pero con un énfasis en apoyar a lo que es la pequeña minería, la mediana minería y nuevas oportunidades de negocio, como son el tema del litio principalmente, que esa viene siendo una nueva oportunidad de negocio que en la actualidad está siendo muy rentable. Si nosotros vemos las noticias que aparecen últimamente, una de las noticias que se mencionó que fue que SQM este semestre entregó una mayor cantidad de recursos al Estado que Codelco. Entonces, esa es la importancia y la potencia del negocio del litio, porque es un mineral que está siendo intensivo en utilización. Y como última conclusión es que igual mencionar que Codelco se encuentra en una etapa crucial para el futuro de nuestro país, y está materializando proyectos relevantes que tienen un alto nivel y que buscan marcar la pauta a nivel mundial. Esa sería la presentación. Muchas gracias por su atención. Fiscalización y gestión de inversiones, y cómo manejan casos de proyectos de emergencia, por ejemplo, si realmente funciona. Muchas gracias por la pregunta. No sé quién la hace. Pedro, parece. Pedro Sangüesa. Esa pregunta. Bueno, quisiera responder eso porque es un punto bien importante.
Yo creo que hay una cosa central en eso. Nosotros entendemos indudablemente, para responder esa pregunta, nosotros nos gustaría tener más recursos, indudable, para poder ser más eficientes en lo que nosotros hacemos. Sin embargo, creo que somos bastante eficientes y referirme un poco a la demora en la evaluación de los proyectos. Bueno, la demora en la evaluación de los proyectos depende mucho de que las empresas, ¿no es cierto?, las cuales le evaluamos sus proyectos, nos entreguen los proyectos bien completos, ¿ya? Y que la información esté y que cumplan efectivamente con sus propios procedimientos internos respecto a lo que nosotros requerimos. Entonces, en ese sentido, muchas veces los proyectos demoran más de la cuenta porque el problema es que los proyectos no fueron adecuadamente formulados. Y eso nos damos cuenta nosotros y en ese sentido somos un aporte bastante central. Cuando los proyectos llegan bien, indudablemente que nosotros tenemos la capacidad de recomendarlos en plazos relativamente adecuados, ¿ya? Y además indicar que, como dije al comienzo, nosotros estamos revisando incluso los proyectos antiguos, pero hemos desarrollado un conjunto de procedimientos que nos permite a nosotros poder ir resolviendo con mayor velocidad esos casos. Los proyectos antiguos son los cuales les damos continuidad. Entonces, nosotros hacemos una evaluación para esos proyectos de algunos antecedentes, ¿no es cierto?, algunas actualizaciones que son importantes y le damos la continuidad al año anterior para que ellos sigan invirtiendo el año siguiente. Y respecto a los APIs de emergencia, le damos toda la prioridad que corresponde, ¿ya? En cuanto nos llega la declaración de emergencia, nosotros la revisamos y prontamente con eso vamos a hacer las visitas que correspondan para enterarnos efectivamente qué pasó con la emergencia y de ahí darle la posibilidad que la empresa inicie el gasto inicial para resolver en parte, ¿no es cierto?, ese proceso de emergencia. Por lo tanto, resuelto eso, posteriormente nos presentan el API, ¿no es cierto?, definitivo para darle la solución definitiva a la emergencia en especial. Entonces, creo que ahí, resumiendo, si Codelco y Enami nos entregan la información como corresponde, ¿no es cierto?, los estudios de ingeniería bien ejecutados, bien desarrollados, completos, ¿ya? No nos olvidemos que nosotros trabajamos con la información que ellos generan, ¿ya? Entonces, eso es un elemento importante. Así que, tranquilo, en los últimos años prácticamente no hemos dejado de recomendar proyectos, ¿ya? Lo hemos recomendado prácticamente todo, y si hay proyectos que no han terminado su proceso de recomendación es porque están con falta de información. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Invitamos a todos los participantes a levantar la mano si desean hacer consultas. Si revisamos el chat, tenemos acá a Rolando Geria, y él te pregunta, Eduardo, si te podrías referir al proyecto Ventanas. Rolando, hola. Podría referirme en algunos aspectos. Yo creo que no sé cuál es lo específico de tu interés respecto al proyecto Ventana. Lo concreto que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que Ventana se va a cerrar en un periodo determinado de tiempo en forma ordenada. Ya, eso es lo concreto que ha transmitido efectivamente la misma corporación respecto a cómo va a enfrentar el proyecto de cierre. Bueno, sabemos dónde está ubicada Ventana, creo que no es ningún misterio, en una zona de sacrificio con muchos problemas, efectivamente, y hemos conversado también mucho en decir de que efectivamente Ventana estaba cumpliendo el DS 28, ¿no es cierto?, y capturaba el 96% de las emisiones de arsénico y de azufre. Era muy importante ese tema, pero también habían emisiones fugitivas, los cuales generaban un problema dependiendo, ¿no es cierto?, de las características climáticas que se producen en la zona, particularmente durante este periodo. Entonces, la decisión de cierre de Ventana es una decisión ya tomada por el directorio de la compañía, ¿no es cierto?, y va a avanzar en ese proceso, ¿ya? Nosotros en algún momento como Cochilco hemos estado muy atentos al comportamiento y al cumplimiento de ese DS 28 y particularmente al cumplimiento oportuno en sus fechas que se tenían establecidas de DS 28, y hemos hecho un seguimiento respecto a eso. Y puedo decir que hoy día Ventana va a su cierre
Definitivamente, ¿no es cierto?, se está buscando mediante un proyecto de ley resolver el problema, ¿no es cierto?, las entregas de concentrados de NAMI a Ventana para que efectivamente Codelco pueda procesar esos concentrados en alguna otra fundición de Codelco. Ese proyecto de ley está en trámite. Creo que eso es lo que te puedo contar, Rolando, respecto a esta materia, ¿ah? Y decirte solamente que, como todas las fundiciones chilenas, están en el cuarto cuartil de costo, si la miramos y la comparamos con la industria. Perfecto, muchas gracias, Eduardo, por tu respuesta. No sé si hay más preguntas. Pueden abrir sus micrófonos si desean consultar algo. Muy bien, me parece que no. Bueno, para ir cerrando, nuevamente agradecer a Eduardo y a Rodrigo su presencia. Entendemos la labor que realizan y la importancia de, en el caso de Codelco, aprobar las inversiones de proyectos estructurales para mantenerse competitivo y mantener su producción de cobre. Y por otro lado, también para Enami, para posicionarse como empresa, ¿cierto?, en estas nuevas oportunidades de negocio como lo es el litio. Así que nuevamente muchas gracias y esperemos volver a encontrarnos nuevamente. Primero que queremos agradecerte a ti también, digamos, y a todas las personas que concurrieron a esta charla que nosotros hemos dado junto con Rodrigo. Creo que es muy importante, y lo vuelvo a insistir como lo dije al comienzo, la participación de nuestra dirección en este tipo de actividades. ¿Ya? Les va a permitir a ustedes conocernos mejor y también a nosotros conocer cuáles son las inquietudes que existen respecto a las personas que están vinculadas al mundo minero. Así que muchas gracias por mi parte y, bueno, primero que nada darle un saludo a todos los que están presentes y felicitar aquí a Rodrigo, que hizo, en mi opinión, una muy buena presentación y creo que esto es lo que tenemos que seguir haciendo y desarrollando en el futuro. Rodrigo. Sí, primero que nada, darle gracias a Camilo, que con Camilo hicimos el nexo para poder acá estar presentando el trabajo que nosotros desarrollamos día a día, y eso es sumamente importante, el mostrar lo que uno hace, el trabajo y las ganas que uno le pone a todo al trabajo diario. Eso es lo más importante. Entonces, reitero mi agradecimiento, Camilo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los que participaron de manera virtual y también a los que están acá presencialmente. Nos veremos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.